Buenas tardes. Agradezco la invitación, doctor Raúl Carrillo Esper, presidente, la doctora Ana Carolina Sepúlveda, vicepresidenta, doctora María de Lourdes Basurto, secretaria general, doctor Enrique Octavio Graue Hernández, tesorero, y al doctor Eduardo Antonio Ferato Osorio, secretario adjunto. Y con su permiso, ¿puedo comenzar? Bueno, les voy a platicar el día de hoy acerca de las manifestaciones oftalmológicas en enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa y, como bien ya se dijo, se caracteriza tanto por síntomas motores como no motores. Dentro de los síntomas no motores podemos describir las alteraciones oftalmológicas. Se ha descrito en la literatura que el 82% de los pacientes con la enfermedad de Parkinson van a presentar al menos una alteración oftalmológica en el transcurso de la enfermedad. Puede presentarse desde la fase o etapa premotora, como en estadios leves o estadios avanzados. Pero bueno, ¿por qué se presentan estas alteraciones oftalmológicas? Son por varias cosas. Principalmente porque existe un acúmulo de alfa-sinucleína. Este acúmulo no solamente se presenta a nivel del cerebro, sino que también se acumula a nivel ocular. Además, existen diferentes sistemas de neurotransmisión que están afectados en la enfermedad de Parkinson, y uno de estos es el sistema dopaminérgico. A nivel ocular tenemos las células dopaminérgicas, que son las células amácrinas que se encuentran a nivel de la retina. Entonces, esta neurodegeneración dopaminérgica inicia en el cerebro y se continúa hasta lo que es la retina a nivel de las células ganglionares. Y bueno, la dopamina va a tener diferentes funciones a nivel ocular. Una de estas es que va a funcionar para la adaptación de la luz, la sensibilidad al contraste, la visión al color, y también ayuda a los movimientos oculares. Entonces, prácticamente estas son las principales factores que van a estar influyendo a los síntomas oftalmológicos. Existen múltiples manifestaciones oftalmológicas. Aquí lo voy a dividir según cómo esté afectado. Por ejemplo, se pueden afectar lo que es la superficie ocular, los movimientos oculares, la retina y el nervio óptico, y todo esto me va a generar en el paciente baja visual, disminución de la sensibilidad al contraste, alteraciones en la estereopsis y la visión cromática. Voy a iniciar con las alteraciones de la superficie ocular. Una de las principales es el ojo seco. El ojo seco tiene una prevalencia del 53 al 60%. El ojo seco en sí existe porque hay una alteración en la homeostasis de la película lagrimal. Pero en enfermedad de Parkinson, esta pérdida de la homeostasis se da, número uno, porque tenemos una reducción del parpadeo. Aquí la dopamina tiene un papel importante en la frecuencia en la función del parpadeo. En Parkinson tenemos reducción de la frecuencia y además el parpadeo, cuando se da, está incompleto y dura muchísimo cuando lo comparamos con controles. ¿Esto qué ocasiona? Que la córnea quede expuesta y por lo tanto tenga daño a nivel del epitelio corneal, generándome el ojo seco. Además, la producción de la lágrima va a estar reducida. En la enfermedad de Parkinson tenemos una disfunción autonómica, entonces el parasimpático tiene implicación en la producción de la lágrima. Aunado a esto, pues vamos a tener este ojo seco. Aquí les puse un pequeño video de un paciente con enfermedad de Parkinson, un estadio pues realmente avanzado. Esta es una tinción con fluoresceína que me permite evaluar cómo está el epitelio de la córnea, y si se dan cuenta, en toda esta área tenemos daño en la córnea. Entonces, el parpadeo pues está disminuido y, como les comentaba, también la duración del mismo está incrementado. Entonces, en enfermedad de Parkinson, el ojo seco como tal se puede asociar a síntomas no motores, como lo son la somnolencia, la ansiedad
y la depresión. Entonces se ha visto que los pacientes que tienen estas alteraciones de ojo seco se los tratan y van a mejorar los síntomas no motores como ansiedad y depresión. También en el ojo seco tenemos la córnea, que la córnea también tenemos cambios tanto estructurales. Esta es una microscopía confocal de un paciente sano y el de abajo es un paciente con enfermedad de Parkinson. Entonces, en enfermedad de Parkinson, aquí vemos los nervios corneales y si se dan cuenta, la densidad está disminuida en enfermedad de Parkinson. ¿Esto qué implicación tiene? Bueno, que la sensibilidad corneal va a estar también reducida en estos pacientes. Por eso muchas veces los síntomas de ojo seco no se reportan. ¿Por qué? Porque el paciente con estadios avanzados tiene disminución en la sensibilidad y por lo tanto no va a tener síntomas de ojo seco porque no está sintiendo. Entonces, por eso muchas veces las manifestaciones oftalmológicas están subestimadas. En cuanto a la afección oculomotora, son frecuentes estas alteraciones. Una de las principales pues, es la insuficiencia de la convergencia. Aquí el paciente se va a quejar de que no va a poder leer, se cansa para leer y puede tener visión doble. La diplopia es el único síntoma oftalmológico que está identificado como un síntoma no motor de la enfermedad de Parkinson. También vamos a tener alteraciones a nivel de las sacadas, tanto verticales, horizontales, que van a estar hipométricas. Entonces, cuando hay una depresión de la dopamina a nivel de los ganglios basales, se va a estar hiperestimulando de manera inhibitoria el colículo superior y por esto vamos a tener esta hipometría en las sacadas. Y bueno, la diplopia se presenta hasta en un 38% de los pacientes. Se asocia a aquellos pacientes que tienen mayor tiempo con la enfermedad, con dosis altas de levodopa y estadios avanzados. Se ha descrito que se presenta más en pacientes que tienen problemas cognitivos, con apatía y que tienen mayores fluctuaciones motoras. Generalmente se asocia también a alucinaciones visuales y con el tratamiento de la enfermedad. En cuanto a la pupila, es otra de las afecciones oculomotoras. Aquí los pacientes van a tener una amplitud y velocidad disminuida, es decir, cuando se contrae la pupila o cuando se dilata va a estar disminuida. Sin embargo, cuando tenemos una contracción de la pupila, los pacientes tienen hipersensibilidad a esta luz. ¿Qué quiere decir? Que se va a contraer lentamente, pero se va a contraer más que un paciente, que un control sano. Y esto pues se da por una afección disautonómica, ya por el simpático y el parasimpático que están afectados. A nivel del cristalino también se puede acumular la alfa-sinucleína. Entonces, en un estudio en Taiwán, hicieron una cohorte de 50,000 pacientes y estudiaron a todos los pacientes que tenían catarata y se dieron cuenta que el 26% tenían riesgo de desarrollar, tuvieron riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Entonces, la catarata en sí es un factor de riesgo para la enfermedad de Parkinson. En cuanto a las alteraciones a nivel de la retina, nosotros en oftalmología tenemos, tenemos el estudio de tomografía de coherencia óptica que nos permite estudiar en vivo estas alteraciones. Entonces, ya se ha descrito que el grosor de la capa de fibras nerviosas está disminuida, la capa de células ganglionares y también hay estudios histopatológicos de la retina en donde encuentran el acúmulo de esta proteína. ¿Y esto qué va a generar o qué implicaciones tiene? Bueno, el paciente va a tener baja visual, disminución de la sensibilidad al contraste y disminución de la visión cromática. En cuanto a las alteraciones vasculares, también se ha descrito que existe una disminución tanto en la densidad como en la perfusión de la retina y esto va a afectar la función visual. Hay un estudio que siguieron a los pacientes durante 18 meses y se dieron cuenta que en la enfermedad de Parkinson teníamos una reducción de la densidad de 0.933 por milímetro versus los controles que disminuía
bueno, aumentaba 0.006. Entonces, pues estas alteraciones que podemos estar evaluando de manera in vivo, que puede ser un espejo con las alteraciones o la neurodegeneración que está ocurriendo en el cerebro, pues nos sugieren que pueden ser biomarcadores para detectar previamente a la enfermedad de Parkinson. También tenemos alteraciones a nivel del nervio óptico. Entonces, estas son fotografías de pacientes con enfermedad de Parkinson y si se dan cuenta, cada uno tiene una coloración distinta. Generalmente la coloración más pálida o amarilla se caracteriza porque existe menos tejido. Entonces, lo que se vio es que existe adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas y esto se relaciona porque existe la neurodegeneración desde el cerebro hasta lo que es el nervio óptico. Y bueno, ¿qué impacto tiene saber y conocer todas estas alteraciones visuales? Bueno, que van a existir alteraciones como tal estructurales y eso me va a generar impacto en la visión del paciente. En este estudio evaluaron a pacientes en una etapa inicial y los dividieron en aquellos que tenían una visión normal y aquellos que tenían alteraciones visuales. Y se dieron cuenta que a los que tenían alteraciones visuales tenían mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve. Entonces, de aquí la importancia de evaluar a estos pacientes oftalmológicamente. Y bueno, también tiene impacto en lo que es la calidad de vida, ya que si un paciente no ve adecuadamente, le va a afectar en sus movimientos, en leer, en el equilibrio y por lo tanto va a aumentar el riesgo de tener caídas y perder completamente su independencia. Estas afecciones oculares se van a asociar a síntomas no motores y realmente si las mejoramos podemos también mejorar el resto de síntomas no motores, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Afortunadamente, las alteraciones oftalmológicas son tratables, sin embargo, como les comentaba, están subestimadas porque los pacientes pues, no las refieren tanto o no enviamos a los pacientes a valoración. Los puntos clave, pues que el 82% de los pacientes presentan alteraciones visuales. La reducción de dopamina en retina y corteza van a tener impacto en la función visual, van a aumentar el riesgo de deterioro cognitivo y caídas, y el cerca del 80% de los pacientes con estas afecciones podemos prevenirlas o tratarlas. Y pues muchas gracias.